¿Me confirman si pueden ver la imagen, por favor? Sí, doctor, se está presentando. Ok, Sí, gracias. doctor. Bueno, dentro de la semiología del aparato osteoarticular, vamos a considerar lo que son los miembros y la columna vertebral. Vamos a determinar primero lo que es la semiología básica, es decir, la signosintomatología de las lesiones traumáticas. Y, por otra parte, las afecciones ortopédicas, es decir, las que afectan a los niños. La parte de semiología del aparato osteoarticular en lo referente a la traumatología es completamente simple. No, lo único que tenemos que tener cuidado, siguiendo las reglas de todo examen clínico que vamos a ver, es de medicina general, es las mismas reglas. Hay que determinar el tipo de lesiones que pueden ser contusiones, luxaciones, fracturas o esguinces. Esas son las patologías osteoarticulares que nos van a importar y las cuales está dirigido nuestro curso de traumatología en pregrado. Las afecciones ortopédicas, en la segunda fase, no, perdón, en el tercer capítulo del curso, vamos a ver lo que son las alteraciones congénitas, tumorales, infecciosas y reumatológicas. ¿Ok? La historia clínica traumatológica es simple, es concreta, está basada en la historia clínica general, donde tenemos que tener en cuenta ciertos parámetros que son de importancia para poder llegar a un buen diagnóstico y a un buen tratamiento. Hay que tener en cuenta que la historia clínica es un documento médico legal. Las lesiones traumatológicas, en gran mayoría, son producidas por accidentes de tránsito, agresiones de terceros, y por ende necesitamos que esta historia clínica sea lo más extensa posible en relación a la descripción de la lesión o de la causa de la lesión. Hay que tener en el interrogatorio especial cuidado en los datos generales: sexo, edad, raza, religión, nacionalidad. Son parámetros que se tiene que seguir en toda historia clínica e igualmente en la historia clínica traumatológica. En lo que es la enfermedad actual, el motivo de la consulta. Y esto es lo importante: antigüedad del dolor, generalmente acuden por dolor. ¿Cuánto tiempo viene ese dolor? La localización, hacia dónde va irradiado el dolor, si ese dolor es referido o no es referido, circunstancias en las que apareció el dolor, circunstancias de empeoramiento, es decir, si empeora al caminar, si empeora al echarse, si empeora el dolor o la intensidad del dolor en ciertas actividades. La duración del dolor, el tipo del dolor, dolor urente, dolor agudo, el ritmo del dolor. A veces solo hay dolores que se presentan en la noche, otros que se presentan al despertar, y síntomas que lo acompañan. Alteraciones de la armonía somática, si hay deformidades, alteraciones de la movilidad, percepción de ruidos o pérdida de fuerza. Estos son los parámetros para poder hacer una buena historia traumatológica. Hay que tener en cuenta en la parte de antecedentes hereditarios: si el paciente tiene exostosis múltiples o algún familiar ha tenido esto, acondroplasia, osteogénesis imperfecta, y si ha tenido algún familiar, sobre todo de la línea paterna, lo que es la luxación congénita de cadera. Antecedentes personales: lugar de residencia, trabajo, deportes, alimentación y enfermedades anteriores. De entre los antecedentes médicos: traumatismos, cirugías, enfermedades crónicas, deformidades. Como ustedes pueden observar, la historia clínica es bastante parecida a la historia clínica de medicina general. Recuerden anotar la causa del accidente. Por ejemplo, en accidentes de tránsito: paciente
que se ubicaba en automóvil con o sin cinturón de seguridad, en qué parte del automóvil era, el automóvil, qué marca o modelo de automóvil era, determinar si el airbag, es decir, las bolsas de seguridad se han activado para determinar el grado de impacto que ha tenido el vehículo, si ha sido despiste, cuántas vueltas de campana se ha dado el automóvil, si ha chocado frontalmente, contra qué ha chocado, si ha sido otro auto que estaba parado, si el otro auto estaba en movimiento. Esto nos va a dar directamente lo que es la gravedad del accidente y por ende la gravedad de las lesiones que podría tener el paciente. Nunca olvidarse de preguntar si ha perdido el conocimiento o no, si ha salido, en caso de accidentes de tránsito, si ha salido del vehículo por su cuenta o no. Si son accidentes deportivos, determinar si el paciente ha hecho calentamiento antes de la lesión, si después de la lesión ha podido pararse, ha podido seguir jugando. Estas pequeñas cositas nos van a dar un pronóstico en relación a la lesión. ¿Ok? Al examen físico general no se aboca netamente a la posibilidad de una lesión aparatosa, una fractura expuesta. Por ejemplo, todos nuestros sentidos se dirigen a la fractura y nos olvidamos de los otros aparatos. Hacer un examen físico de cada sistema o aparato, vuelvo a reiterar, y el examen físico del aparato locomotor localizado. Es decir, una vez que hagamos el examen neurológico, saquemos lo que es su Glasgow, vemos pupilas, sobre todo sensorio, vemos tórax si hay buen paso de murmullo vesicular, si no hay dolor torácico, si el abdomen está blando, depresible, si hay ruidos hidroaéreos, cómo están los pulsos y después recién nos abocamos a nuestro examen del aparato locomotor. ¿Ok? En la inspección hay que ver la actitud y la posición de la articulación, hay que determinar los ejes clínicos, los ejes articulares, forma y tamaño de los miembros, la piel y los músculos. En estos pasos tenemos que hacer nuestro examen semiológico. Inspección. Actitud, generalmente hay que ver cómo está la actitud del paciente, cómo está su estado anímico, si hay una actitud antiálgica, es decir, dolor, la posición, cómo está la articulación, en qué posición se encuentra, si hay desviaciones, la postura, si está alineada a la el eje corporal, si hay o no hay una escoliosis, y generalmente esta es la posición fisiológica normal que debe tener una persona. Caderas en extensión cuando está parada, caderas en extensión de 180 grados, rodilla en extensión de 180. Hay una separación entre los talones, más o menos que va de entre 8 a 12 centímetros, y con las puntas de los dedos hacia afuera. Los codos están en leve flexión y rotación interna, la muñeca en flexión y extensión, y la mano con los dedos semiflexionados. Esa es la posición o la actitud, digamos, normal. Cualquier actitud que no esté en relación con estas posturas, uno tiene que observar de inmediato y prestar atención en qué parte del organismo están alteradas estas posiciones y tomar especial cuidado en esas posturas. Las posturas deben ver cómo llega el paciente caminando, si está encorvado, no está encorvado, si está claudicando, es decir, si está cojeando, no está cojeando. Pues nuestro examen es desde el momento que el paciente entra. En emergencia generalmente va a venir el paciente en camilla o si no en silla de ruedas, es normal eso, entonces eso tienen que anotarlo también en la historia clínica. Paciente viene en camilla o viene en silla de ruedas. Las actitudes compensadoras de las escoliosis, eso lo van a ver con más calma en neurocirugía. Las actitudes antálgicas, es decir, la actitud que el cuerpo opta por el dolor, que generalmente se debe a una contractura muscular. Generalmente el paciente inmoviliza el miembro afectado
para evitar el movimiento y por ende evitar el dolor y evita así la irritación del miembro afectado. Actitudes estructurales, ya hemos visto lordosis, escoliosis, que tienen que ser descritas en el momento del ingreso del paciente. Igual que todo examen clínico, el paciente debe estar lo más descubierto posible, siempre teniendo cuidado con el pudor del paciente. Una vez que los caballeros examinen una dama, traten de que la dama siempre esté acompañada. Puede ser por un familiar o por un personal femenino técnico. Eso siempre en salvaguarda del pudor. En caso que sean niños, no los examinen nunca solos. Siempre tienen que estar acompañados de una persona mayor, de preferencia familiares del paciente, padres o madres o algún familiar directo. ¿Ok? Una vez que el paciente está descubierto, tienen que tener cuidado que el ambiente donde lo examinan sea un ambiente cómodo. En nuestro Cusco tiene que ser un ambiente temperado, de preferencia que no haya corrientes de viento por el frío que hacen. ¿Qué pasa con el frío? Generalmente, si lo dejas descubierto al paciente, va a haber contractura muscular relacionada por la baja temperatura, y esto nos va a alterar un examen clínico adecuado. Indicar que tome la posición anatómica si es posible, la posición que hemos observado en las diapositivas anteriores. Si persiste una actitud anormal, es decir, por ejemplo, viene con el codo flexionado, buscar si no es compensadora esa actitud, o si el cuerpo está desviado hacia la derecha, izquierda, a veces es situaciones compensadoras. A ver, si no se modifica habiendo dolor, debe efectuarse anestesia local para descartarse actitudes antálgicas. Eso a veces es poco viable hacerlo en nuestro medio. Generalmente se infiltra anestesia local para romper esa contractura muscular, pero es una tarea un poquito engorrosa y por el tipo de pacientes y el medio en el que elaboramos es muy difícil hacerlo. ¿Okay? Las actitudes que persisten previo al uso de la anestesia, si siguen con las deformidades, se deben considerar que son alteraciones estructurales ya. Estos son los ejes clínicos que tienen que tenerlos como parámetros de ahora en adelante. Son las angulaciones, incurvaciones y las rotaciones. Hay que determinar qué es un varo, qué es un valgo, qué es un antecurvatum y qué es un recurvatum. Valgo es cuando el extremo distal está desviado hacia afuera. Varo es cuando el extremo distal está desviado a la línea media del cuerpo. El antecurvatum es cuando la parte cóncava está mirando hacia posterior, y recurvatum cuando la parte cóncava está mirando hacia adelante. Antecurvatum, cóncavo, mirando hacia atrás, y recurvatum al revés. ¿Ok? Estas son unas imágenes de varo y valgo para que tengan mayor precisión. Este es el idioma o la nomenclatura que vamos a usar para las lesiones de eje. Genovargo, genovalgo. Genovalgum es la imagen que ven, y genovarum es la otra imagen, los que dicen las piernas de alicate. ¿Ok? Grábense esas imágenes que a veces es un poquito difícil recordarlas de genovalgo y genovargo, o valgo y varo. El recurvatum, acá tienen recurvatum y el antecurvatum. El ángulo de la punta mira hacia adelante, bueno, es más fácil de lo que la expresión que les dije antes. Y el recurvatum, el ángulo de la punta mira hacia atrás. ¿Ok? Ya tenemos entonces 4 ángulos. Valgo, varo, antecurvatum y recurvatum. Eso en relación al eje. Esto es parte de tenemos que tener en cuenta que la columna tiene
incurvaciones fisiológicas, la cifosis, la lordosis lumbar, son angulaciones de concavidad que presenta la columna, sino que no llegan a ser patológicas. Las rotaciones del miembro, que puede ser rotación interna o rotación externa, en relación al eje del miembro. Entonces, paciente, pueden describirlo, paciente vienen con rodilla en genovalvo y pierna con rotación externa, un ejemplo. Es la descripción que tienes que hacer para los ejes de las piernas. Otra cosa importante, hay que ver la forma y el tamaño de los miembros. Hay que ver si en lo que se describe en forma es la deformación de las fracturas y luxaciones, tumefacciones o depresiones. El tamaño se debe al engrosamiento, adelgazamiento, acortamientos o alargamientos del miembro. Todas estas cosas tienen que siempre compararlo con el contralateral. Por ejemplo, acortamiento de miembro inferior derecho, con rotación externa y en abducción. Pues un ejemplo. ¿Ya? Entonces, describirlo siempre y compararlo con el lado contralateral. La parte de la piel hay que ver describir si hay heridas, cicatrices, si hay flictemas, si hay equimosis, si hay escaras. Y si se puede, el diámetro de las lesiones y su ubicación. Por ejemplo, herida con tuso cortante de 3 centímetros, la dirección de la herida y la zona, por ejemplo, tercio proximal de pierna, cara externa. ¿Ok? Es muy importante este tipo de descripción de las heridas. Por ejemplo, una equimosis de tantos centímetros de diámetro, de 3 por 3, un ejemplo, cara externa de muslo, tercio medio. Escaras, paciente con escaras en región sacra, eso se puede ver a las postraciones prolongadas con las úlceras de cúbito o úlceras de depresión, que a veces el paciente puede incluso, se puede formar estas escaras en domicilio y después aquejan al hospital que se han formado ahí. La presencia de una escara en un hospital es un signo de mala atención, entonces hay que tener cuidado. La palpación hay que ver si hay dolor, si hay calor local, lo que es la tetrada de Celso. ¿Ok? La palpación de planos superficiales, a ver si hay edema, no hay edema, si hay alguna tumoración, si hay fluctuaciones, si hay crépitos. Los crépitos es necesario siempre tocar. A veces puede estar instaurándose una gangrena húmeda, una gangrena gaseosa y hay crépitos. Una lesión de tórax, por ejemplo, por un impacto en un accidente de tránsito. Si hay crépitos, estamos hablando posiblemente de un hemoneumotórax. Entonces, siempre hay que palpar, siempre hay que tocar con guantes. Por favor, con guantes. Determinar puntos dolorosos. Cada articulación tiene sus puntos dolorosos. Y eso ya lo vamos a ver en el momento que desarrollemos cada segmento. Hay puntos claves que se llaman puntos dolorosos o puntos gatillos que nos va a dar indirectamente la posibilidad de una lesión. La palpación de cada elemento anatómico siempre siguiendo un orden. Determinar si hay, y buscando si hay deformidad y si hay dolor. Dolor, por ejemplo, presenta dolor a la presión de la rótula derecha. Anotan en la historia clínica. Percusión pues, no es muy útil en traumatología, solo en algunos casos. Por ejemplo, en el examen de columna vertebral uno va haciendo la percusión de todas las apófisis espinosas. Donde hay dolor, habría la posibilidad, si hay el antecedente caído o traumatismo, que sea una fractura de columna o de vértebra. Después es poco útil en traumatología la percusión. La auscultación es, como dirían los traumatólogos,
El estetoscopio lo usamos generalmente de torniquete, no usamos mucho el estetoscopio. Como dice acá, tiene poco valor semiológico y nuestro gol estándar que va a determinar nuestra auscultación, percusión y todo son las radiografías. Es nuestro método de diagnóstico. Es una de las especialidades que su diagnóstico está basado en su mayoría por las ayudas diagnósticas, radiografía, tomografía, resonancia. Clínicamente es muy escaso la posibilidad de hacer diagnósticos clínicos precisos, ¿ok? Por favor, rogaría a los que están con el micro prendido una apagadita. Eduardo, por favor, tu micro. Doctor Eduardo, ¿me escucha? Doctor Eduardo. ¿Tienen cómo comunicarse con Eduardo? Sí, doctor. Le botó el sistema, doctor. Se está oyendo ya ahorita. Ay. Está con el micro. Ahí está, perfecto. Gracias. Muy amables. Movilidad activa, hay que ver si hay sensibilidad, la dirección, medida y facilitación. Las causas nerviosas puede ser parálisis cerebral, accidentes cerebrovasculares, la poliomielitis, las o paraplegias traumáticas, mielomeningoceles, son alteraciones neurológicas que van de la mano con el diagnóstico traumatológico. De causa periférica, cuando hay alteraciones neurológicas, pueden determinarse qué raíz neurológica o de plexo está o en plexo está lesionada o qué nervio está lesionado. Eso hay que hacer un examen exquisito de sensibilidad y motricidad. Causas musculares, causas tendinosas, puede haber limitación parcial por adherencias fibrosas, retracciones de estructuras vecinas y luxaciones. Esto nos va a dar limitación funcional. Las limitaciones totales se dan por adherencias articulares, fusiones óseas, generalmente posartrósicas, luxaciones y sinovitis dolorosas. Esto no permite que las articulaciones se muevan. Si hay una articulación que no se mueve, hay que estar pensando en estos diagnósticos. Para determinar la movilidad pasiva, hay que tener en cuenta que puede ser en casos de una parálisis neurogénica, ruptura o secciones de los músculos o tendones, sirve para apreciar el grado de la motilidad articular, comprobar la retracción musculotendinosa y comprobar los chasquidos y frotes articulares. La movilidad pasiva, usted agarra los extremos de una articulación y los mueve. Hace flexión, extensión, pronación o supinación para determinar que puede haber cualquiera de estas lesiones. Hay que medir siempre las longitudes y las circunferencias o grosor de los miembros. Miembro inferior derecho de tantos centímetros, miembro generalmente del lado afectado, ¿no? Circunferencia, es importante que midan la circunferencia, ya que cualquier lesión traumática potencialmente nos puede desencadenar un síndrome compartimental o compartimental. Y al tener la medición de la circunferencia, vamos a poder evolucionar o evaluar en el tiempo si está aumentando de volumen o no está aumentando de volumen diferente la zona afectada. ¿Ok? Ahí tienen las mediciones longitudinales, de dónde a dónde tienen que ir. Ok, ya lo tienen. Estas imágenes van a ser colgadas en el aula virtual. En el momento que deseen las pueden ver.
Marcha, hay que ver la marcha, en la valoración de la marcha, tiene que tener la distancia, la velocidad, ritmo y frecuencia, es lo más importante. ¿Cuánto camino? Camino 10 metros, después me empiezo a caminar, me empieza a doler, le dice el paciente. Velocidad, bueno, yo me desplazo rápido, ¿no? Voy de acá a la esquina en media hora. Entonces hay que tener cuidado eso, puede haber ciertas alteraciones, el ritmo de la marcha, cada cuánto, si es armónica o no es armónica la marcha, y la frecuencia, cada cuánto camina. Es una valoración interesante esa. Y si hay patrón o no hay patrón de marcha. Ciertas alteraciones neurológicas nos van a dar patrones de marcha alterados. Recuerden que hay un patrón de marcha que es taco, planta, punta, taco, planta, punta. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que ver en nuestra marcha. Alteraciones también, por ejemplo, en los niños, en la parte de ortopedia, en lo que son pie planos, luxaciones de cadera, luxaciones congénitas de cadera, nos van a dar alteraciones de marcha. Hay que hacer pruebas de integridad funcional y también hay que hacer pruebas especiales. Por ejemplo, tenemos acá algunas pruebas para tobillo. Hay que valorar la integridad de los ligamentos peroneo astragalino anterior. ¿Cómo se hace eso? A través del signo del cajón. Uno agarra la pierna y el tobillo o el pie lo agarra desde el talón y tracciona en dirección anterior. Generalmente, si se desliza el astrágalo hacia adelante, se puede percibir un chasquido, significaría que habría alteración de la parte ligamentaria. El signo de Thompson. Este signo de Thompson es para determinar la integridad del tendón de Aquiles. Lo ponen al paciente como si estaría orando, de rodillas con el pie colgando, como ven en la imagen. Uno hace una compresión a nivel de los gastrocnemios, de la pantorrilla, y si hay integridad del tendón de Aquiles, el pie va a hacer una flexión plantar. Se va a estirar, como si se hay una ruptura, el pie se va a mantener quieto. Eso se llama signo de Thompson positivo. Un signo de Thompson positivo es igual a una ruptura de tendón de Aquiles. Ya necesitan tomografía, ya no necesitan resonancia para ese diagnóstico. Entonces ustedes están en su año de vida, trabajando con hijos. Tiene un paciente, dice, doctor, estaba jugando fútbol y de pronto sentí como si me hubiesen pateado, volteo y no había nadie y no pude caminar más. Llegan a la emergencia, tienen el antecedente ese del dolor espontáneo que ha tenido a nivel sin antecedente traumático, proceden a hacer este examen, como esta simple maniobra, el diagnóstico de una ruptura de tendón de Aquiles lo tienen al 100%. Indicación quirúrgica, ruptura de tendón de Aquiles. Para la rodilla, hay que ver lo que son los movimientos, flexión, extensión, rotación interna y rotación externa. La flexión, ya saben, está dado por los músculos isquiotibiales, la extensión por el cuádriceps, rotación interna por los músculos del compartimento medial y la rotación externa por el popliteo del bíceps y el tensor de la fascia lata. Hay que valorar el reflejo patelar y determinar las angulaciones de la rodilla, genovaro o genoval, que ya conocen. Maniobras, vamos a verlas también en cada capítulo, digamos ya desglosadamente y con mucho cuidado cada de estos síntomas. Para los ligamentos cruzados, lo que son cajón anterior, cajón posterior, el Lashman, pivot shift y el Apley, son maniobras que van a dar positivas o negativas de acuerdo a cómo se encuentran los ligamentos. Por ejemplo, el cajón anterior es positivo para ruptura del cruzado anterior. Cajón posterior positivo es para la ruptura del cruzado posterior. La maniobra de Lashman es positiva para la ruptura del cruzado anterior, igual que la del pivot shift. La maniobra de Apley es positiva para ruptura de meniscos. Los bostezos medial o bostezo lateral para ver la integridad de los ligamentos colaterales. Para rótula, el FICAD
el signo de la maniobra del cepillo, movilidad, el cubo de hielo, o témpano, también dicen, el signo de témpano, para determinar si hay derrame articular o no, y si ese derrame articular es necesario drenarlo, hacer artrocentesis o solo reposo. Les reitero que en cada capítulo vamos a desarrollar estas maniobras. Con mucho cuidado les vamos a mostrar videos de cómo hacer estas maniobras. ¿Ok? Meniscos junto al abre y el array, el Steinman 1-2 y el signo de Naves. El Naves ya no se utiliza, es muy poco fiable, digamos, es más histórico. Los bostezos ya saben para los colaterales, colateral medial, colateral lateral externo. Como anterior, cadera íntegra de la cadera, generalmente los movimientos, hay movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, y los rotadores ya saben por qué músculos están dando estos movimientos. El ángulo cérvico deficiario es un signo radiológico, que normal es de 135 a 145 grados. Coxa vara, menos de 130, y coxa valga, más de 145 grados. Netamente es un signo radiológico. Recuerden que el diagnóstico de traumatología en su mayoría es a través de agarras. Esto es para la parte de ortopedia. Las maniobras de Barlow, Ortolani, Vado, el pistón, Peter Bate, Galeazzi, Alice, Over. Esto lo vamos a ver, Trendelenburg y Thomas, con mucho cuidado ya en lo que es luxación o enfermedad luxante del desarrollo, lo que se llamaba antes displasias de cadera. El signo de Vado, el Over. Para columna vertebral, lo que es el capítulo de columna vertebral, tengo entendido que lo van a llevar en neurología o neurocirugía, ¿ok? Nosotros no vamos a ver este capítulo de columna. De repente vamos a ver en la práctica lo que son las lumbalgias, el diagnóstico de lo que es las hernias de núcleo pulposo, pero no vamos a profundizar mucho en patología de columna. Para el hombro, ya saben, los movimientos flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna, rotación externa, elevación, depresión, anteropulsión y retropulsión. Son movimientos, esos son movimientos del hombro. El hombro es una de las articulaciones con más amplio movimiento que tiene. Ya determinamos qué músculos pueden estar alterados o qué raíces neurológicas están alterados de acuerdo a la ausencia de ciertos movimientos. Recuerden, este es un repaso rápido. En el capítulo ya que veamos por segmentos, vamos a verlos con más detenimiento. Este es, digamos, un paneo grande a gran distancia de lo que es, vamos a verlo paso a paso. Puntos dolorosos del hombro, el síndrome del angular del omóplato, el síndrome subacromial, tendinitis y sinovitis de la porción larga. Son puntos dolorosos que se los vamos a enseñar para el diagnóstico indirecto de estas patologías. Y las maniobras que tenemos acá, Rodwood, Jaggerson, Desault, signo de la tecla, caída de brazo, los arcos de movimiento, que sí tienen que aprenderlos, para determinar si están alterados o no. Extensión 45, flexión 180, rotación interna de 80 y rotación interna de 30 grados. Estos movimientos del hombro. Pruebas especiales, el rascado de Apley, la rotación interna, rotación externa. Esto es para determinar lesiones del manguito rotador, que ya lo vamos a ver, reitero, con calma. El Jaggerson es establecer si el tendón del bíceps está estable en el surco bicipital, si se mueve o no se mueve. Ya, a veces hay unas luxaciones de la porción larga del bíceps. Doctor Miguel, ¿dónde se inserta el bíceps? Miguel Walter.
El bíceps se inserta mm, en el... no, ¿escucha, doctor? Sí, sí, te escuchamos. Ya. En la cabeza del húmero. el- Doctora Claudia, ¿qué opina usted? Doctora Claudia, Doctor, buenas tardes. Bueno, ¿dónde se inserta el bíceps? el bíceps, si no me equivoco, se inserta en la cavidad glenoidea del húmero, Ya, la cabeza larga, ¿no? en la cavidad glenoidea. Doctora Gladys, ¿dónde se inserta el bíceps? Doctora Gladys. Doctora Pamela, ¿dónde se inserta el bíceps? Doctor presente. Bueno, va a constar, si no me equivoco, el músculo de dos cabezas. Y como dijo mi compañera, la cabeza larga se va a insertar en la cavidad glenoidea y la corta en la apófisis coracoides. Ya. ¿En qué parte de la cavidad glenoidea? En el borde superior, doctor. Ya, estamos bien. Ya, entonces eso comparamos. El codo, hay que determinar puntos dolorosos en el cóndilo, epicóndilo, si hay dolor en el epicóndilo, epicondilitis. En la epitróclea, la epitroclitis. Y el dolor generalmente son por bursitis, por apoyar el codo en el escritorio. Movimientos de flexión, extensión, determinar si hay bostezos, puntos dolorosos. Los rangos de movimiento, flexión 175 y extensión 0 grados. La prueba de estabilidad ligamentaria es, hacemos un poquito de tracción del codo y hacemos abducción y aducción y determinamos si está estable o no para determinar la estabilidad ligamentaria. El signo del tinel a nivel del surco epitrócleo craneano. Damos un pequeño golpe y vemos si hay o no hay algún problema con el nervio cubital. Meta el codo de tenista, lo que es la epicondilitis. En muñeca hay que ver las pruebas de Fallen, Tinel, Finkelstein, el Bromen y la prueba de Lao. Todos estos los vamos a ver con calma, no se preocupen. Y las patologías más frecuentes que podríamos ver. Síndrome de túnel del carpio, nódulos de Buchan, gangliones, dedos en gatillo, luxaciones, etcétera, etcétera, etcétera. El Finkelstein para determinar si hay lesión o no de lo que es la enfermedad de Kervain. A ver, vamos a ver si están despiertos, es una hora difícil. A ver, Lucía, doctora Lucía Vilcahuamán. ¿Sabe usted en qué consiste la enfermedad de Kervain? Doctor, buenas tardes. ¿Me Hola. escucha? Sí, sí, te escuchamos. La enfermedad de Kervain, si no me equivoco, también la tenosinovitis de Kervain, afecta a los tendones que están eh, en la parte radial de la muñeca, o sea, que se presenta por los movimientos repetitivos de la mano de la muñeca. Sí. Ya. Doctor Miguel, ¿está usted de acuerdo? Sí, sí, doctor. Pero sí, doctor, estoy de acuerdo con que el nombre es tenosidovitis de Kervain también.
y está relacionado justamente con el tendón del extensor corto del pulgar, doctor, y del abductor largo del pulgar. Ok, muy bien. Entonces, esta maniobra es simple. El dedo pulgar es abrazado por los otros 4 dedos y hace un movimiento de desviación cubital. Al hacer este movimiento, lo que va a hacer es una tensión sobre los tendones que nos contó nuestro amigo y va a producir dolor. Significa, es un Finkelstein positivo. Las maniobras de Fallen, esto es para determinar si hay lesión del nervio cubital, del nervio mediano o un síndrome del túnel carpiano. Significa juntar las palmas de las manos y hacer una hiperflexión. Al hacer esto, lo que vamos a hacer es distender el nervio mediano y si hay dolor, hay la posibilidad, lo mantenemos así en un minuto en esta posición, contamos hasta 60, y si empieza a aparecer hormigueos, disestesias, hay la posibilidad que sea una alteración del nervio mediano o un síndrome de túnel carpiano. La estabilidad de los dedos, ver si hay hiperbarizar los dedos para determinar si hay lesiones ligamentarias. ¿Ok? Bueno, doctores, esto ha sido un repaso rápido de lo que es la parte de semiología articular. Estas primeras clases son un poquito aburridas, les soy sincero, para ustedes sobre todo. Entonces ya nuestro curso se va a empezar a poner interesante cuando ya nos adentremos a las patologías segmentarias directamente. ¿Alguna pregunta, alguna duda de parte suya, por favor? Ok, perfecto. Creo por el momento no, doctor. Listo. Llamaron lista, ¿no? Sí, doctor.